Igual, si me ponen un reemplazo, no creo que sea muy rápido. Y no sé si lo van a poner, porque vieron cómo está todo. Pero igual el parcial se los tomo yo. Esté quien esté, arreglo yo con un meet con ustedes. Sería en grupitos de 4 más o menos. Y, a ver, esperen que vienen más chicos. Permitir. Sería en grupitos de 4 el parcial y serían algunas preguntas oral, que ahora vamos a ver bien los temas. De última, si le llegara a tomar otro, el examen se los doy yo en base a lo que vimos, no hay otra cosa. Pero vamos a tratar de que yo les pueda tomar. Todos hicieron un trabajo, ya tienen una nota de concepto. Y ahora les digo qué tienen que saber sí o sí. A ver, no hay más nadie. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Están todos tristes también, como yo. ¿Eh? Y sí, la verdad que Sí, profe. esto es un fiasco. La verdad que no me lo esperaba, yo seguía caminando. Pero lo que pasa es que como no es una fractura muy desplazada, porque vieron que cuando se desplaza, ahí parece que no se puede seguir caminando, o cuando también se agrega la tibia. Entonces, el jueves, les cuento porque aparte así ustedes van sabiendo, el jueves me vieron los de demanda espontánea. Ellos me dicen, bueno, me dice, sí, me parece que no, esto no es más que el golpe, me dice el médico, ¿no? Como yo pensé eso, yo fui porque digo, va, me duele, por ahí me dan una bota, me dan algo para estar más liviana, pensé yo, porque había manejado, vieron que martes y miércoles fui, y me dice, bueno, mira, por las dudas hagamos una placa. Bueno, cuando me pidió la placa, dice, uy, tenés una fractura de peroné. Vamos a ver si no tenés comprometida la tibia. Hacete una tomografía computada. Parece que la tibia no se comprometió. Por eso será que me dijeron, bueno, vamos a esperar a ver si con el yeso se va consolidando, ¿no? Y con la inmovilización. Lo si ahora no me duele tanto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Son cosas bien, que pasan, profe. sí. ¿Alguno de ustedes tuvo experiencia con yeso? Mi nene, yo no. Ah, sí, tu nene, ¿cuántas semanas? Y estuvo, no, 2 semanas, porque él tuvo como no fue Un fractura. Se un agarró esguince. Un el pie esguince. con la rueda de la bicicleta Ah, y le pusieron como una válvula, creo que se llama. sí. Y bueno, sí tuvo inmovilizado el pie, qué sé yo, pero bueno, 2 semanas y se lo sacaron. El tema es que se corre. El yeso cuando se corre, ahí no sé cómo se lo maneja. Sí, no, el yeso ya arriba está flojito, abajo está, pero no lo veo tan oprimido. Una vez yo tuve yeso y estaba mucho más agarrado, no sé, esto del Claro, italiano. yeso total supongo que sí, pero bueno. Es hasta la rodilla, hasta abajo de la rodilla. Sí, sí, pero la valva tenía media valva porque era Ah, yeso abajo, en la parte del talón, digamos, ah, y adelante era venda. claro, no, era otra cosa. No, esto es todo yeso. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, ¿quieren que repasemos un poquito? ¿Tienen dudas con respecto al diseño epidemiológico que vimos la otra vez? Sí, profe, yo tengo dudas. Si puede dar un pasito, mejor. Bueno, Sí, profe. bueno, ustedes saben que hay estudios, esperen que la tengo en el celular, acá no la tengo porque no está en PDF. Ustedes saben que no está en PowerPoint. Ustedes saben que vamos a hacerlo rapidito con lo más importante que se les puede preguntar. Ustedes saben que ¿cuántos tipos de estudios epidemiológicos hay? Hay estudios epidemiológicos de tipo no experimental o no intervencional, que los tienen que saber. De paso repasamos todo con esto. Los estudios epidemiológicos, que es un tema clave. Los no intervencionales, ¿qué pasa con los no intervencionales? No intervienen, observan, ¿no? Observan, no hacen nada al paciente. Por ejemplo, ustedes se tienen que acordar que cuáles son los observacionales. Igual los tiene que aprobar un comité de ética. Uno, por más que no intervenga, no hace cualquier cosa.
No va a ser un trabajo que necesite encuestas y uno le pregunta cualquier cosa y falta la ética del paciente. Entonces, uno tiene que tener un comité de bioética y respetar todo el protocolo. Y entre ellos es el consentimiento informado, la confidencialidad, que el trabajo solo tenga un interés puramente científico, y respetar los derechos del paciente siempre, lo que él quiera, si no quiere seguir, bueno. Eso, aunque sea intervencional o no intervencional. Los no intervencionales, acuérdense, tienen los ejemplos en el aula virtual, eran 3. Entonces anoten porque de esto se le puede preguntar. Esos 3 eran de casos y controles, de cohortes y transversales. Con que sepan eso está bien. Pueden ver otras cosas, pero eso por lo menos para tener una noción de lo que es un estudio epidemiológico no experimental. Los de cohortes, anoten, tienen ejemplos. Uno de ellos, acuérdense, ¿alguien se acuerda un ejemplo de un estudio observacional prospectivo de cohortes? El de Dolly Dolly Hill. Hill. Dolly Hill. Dolly Hill. Framingham. Muy bien, el de Dolly Hill. ¿Por qué? Porque es prospectivo, se sigue en el tiempo. No es que le vamos a dar cigarrillo, vamos a probar, no, nada. Seguimos a las personas que fuman y a los que no fuman. Por mucho tiempo los siguieron. Y ellos vieron que los que fumaban podían tener más riesgo de tener cáncer de pulmón, o terminaban con eso. Y los que no fumaban, muchísimo menos. Acuérdense el riesgo relativo. Bueno, eso es un estudio de cohortes, el de Dolly Hill, y hay otro que lo tienen en el ejemplo de la clase última de estudios epidemiológicos observacionales, el de Framingham. El de Framingham. Perfecto. Ese era, ¿qué hacía el de Framingham? ¿Alguien se acuerda? Estudia las relaciones entre las personas con cardiovasculares, puede ser, que eran Claro. estadounidenses. Riesgo. Los factores de ¿Los riesgo. factores de riesgo eran las enfermedades de base? No, factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular. Ah. ¿No? ¿Y cuáles eran esos factores de riesgo? Lo tienen que saber. El tabaquismo, la hipercolesterolemia, Obesidad, sedentarismo. colesterol, sedentarismo, diabetes se agregó también. Bien. Los diabéticos, como tienen el plexo nervioso alterado y aparte tienen menos sensibilidad, por ahí hasta hacen un infarto y no se dan cuenta, no sienten el dolor. Y a veces es un infarto masivo y casi no se dan cuenta. Bueno, eso es... Hipertensión. Hipertensión, muy bien. Eso es de cohortes, ¿no? Prospectivos se siguen el tiempo. Después estaban los retrospectivos, que son los de casos y controles. Casos y controles. También son observacionales y se ven todo el tiempo los de casos y controles, porque son los estudios de brotes. Si uno quiere hacer un estudio de un brote de sarampión, de un brote de COVID, de un brote de dengue en un barrio, en un colegio, uno para hacer ese estudio tiene que ir para adelante o tiene que ir para atrás. ¿Qué les parece? Sí, profe, un ejemplo puede ser el brote en Hidalgo, México. Claro, Puede ser un ejemplo. el de dengue en El una de dengue, población. sí. ¿Y uno va para atrás o va Para atrás. Para atrás, porque uno Para tiene atrás. que investigar qué pasó con esta gente, dónde estuvieron, qué pasó en este lugar que se contagiaron tanto. Y tuvieron cambio climático, hubo una epidemia, hubo inundaciones y aparecieron un montón de mosquitos. Bueno, entonces, los estudios, lo mismo que el sarampión, van para atrás, un brote de sarampión, ¿qué pasó? ¿Dónde? Y no se vacunaron, no se dieron los refuerzos, las madres después de las pandemias se dejaron estar. Bueno, toda esa investigación de casos y controles es retrospectiva. Y después están los transversales. Espere que voy a admitir más. Los transversales, a los que entraron recién, estamos hablando, repasando un poco estudios epidemiológicos. Son los estudios epidemiológicos que
que son los observacionales. Habíamos hablado de cohortes, cohortes como el de Dolly Hill y el de Framingham, de casos y controles que son retrospectivos, el de brote de sarampión, de dengue, de COVID. Y hay otro de brote, otro que vimos en la clase, que se acuerdan el estudio de la talidomida, cuando hicieron ese estudio de los chicos que nacían con malformaciones congénitas del brazo. Y eso también tienen que ir para atrás, porque aparecen en un hospital un montón de chicos con malformaciones y los empiezan a estudiar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Tomo ese grupo que nació con malformación y el otro grupo que nació normal y voy a investigar para atrás. ¿A quién investigaría en ese caso? A la mamá. A la mamá. ¿Y qué se descubrió ahí? Con los estudios para atrás, entrevistas, historias clínicas, que la mamá que había consumido, ¿cómo era? ¿Talidomida? Talidomida, que era un antiemético, esas mamás que consumieron los 3 primeros meses, sus hijos, esos chicos que habían tenido el problema, coincidían con que las mamás habían tomado eso. Y los que habían nacido sin nada, las mamás no lo habían tomado. Por lo menos no lo habían tomado los 3 primeros meses, que es cuando se forma el feto. Entonces, bueno, eso sirvió para sacarla del mercado. Ese también es de casos y controles. Pero después tendríamos que ver los transversales. Los transversales no es ni para atrás ni para adelante. Uno no va hacia atrás ni va hacia adelante. Uno ve en un tiempo determinado. Como el del desayuno, bueno, se estudió un tiempo determinado, quiénes desayunaban mejor. Si los chicos más chiquitos, que la mamá le hacía el desayuno, o los adolescentes que se levantaban y se iban sin desayunar. Es aquí y ahora, lo mismo que un censo. Un censo es un estudio transversal. ¿Qué pasa? En un día tenemos la fotografía de un montón de variables de un país. Situaciones socioeconómicas, cómo viven, si tienen agua corriente, qué sé yo, los salarios, cuántos viven en una casa, si tienen baño dentro o afuera. Bueno, Ahí entran las entrevistas también, ¿no, profe? En el estudio transversal. Pero solo en un día. Sí. Digo, censo o encuesta permanente, más que entrevista, encuestas. Las entrevistas se usan más para los estudios cualitativos, que es otra cosa y ya es muy avanzado para ustedes. Pero no importa. Ustedes sepan que el transversal es lo que ocurre en una encuesta, en un censo, y es una fotografía, no es que se sigue en el tiempo ni se va para atrás. No se investiga nada para atrás y no se lo observa en el tiempo. Esos son los estudios observacionales, que igual necesitan de la aprobación del Comité de Bioética. Y les recuerdo, lean para el examen, por ahí les pregunto, ¿sabés lo que es el Código de Nuremberg? Por lo menos estos dos tienen que saberlos. Código de Nuremberg y Declaración de Helsinki. Esas dos. Entonces le puedo preguntar algo de esas dos, porque son los antecedentes los que avalan el Comité de Bioética. Sobre todo el de Helsinki, que es último, y que todos los estudios epidemiológicos que hacemos lo tenemos que hacer acorde respetando la declaración de Helsinki. Bueno, ¿El código de qué, profe, dijo? Disculpa. Helsinki. ¿Y el anterior? El código de Nuremberg. Eso lo tienen que leer para el parcial. Gracias. Creo que se los había dado para leer para hoy, ¿no? Por lo menos a la mañana se los di. Bueno, entonces, esos son los observacionales. Ahora pasamos a los otros. ¿Tienen dudas con los otros? ¿Con los experimentales? Un poco. Un poco. Los experimentales son los que sí se intervienen. Acá la cosa cambia, porque acá hay que tomar todos los recaudos. Por eso hay muchas vacunas que llegaron a una etapa, se dejaron, hay muchos medicamentos que no avanzan. ¿Por qué? Porque uno tiene que intervenir a la persona, uno tiene que introducir un fármaco, tiene que introducir una vacuna o tiene que introducir a lo mejor una técnica nueva quirúrgica, como la laparoscopía. La laparoscopía es una técnica quirúrgica que
se empezó a probar. Se tomó un grupo de pacientes, a unos se les hacía esa nueva técnica que querían probar y a los otros le hacían la tradicional. Y observaron que la nueva técnica, el paciente se recuperaba más pronto, no necesitaba internación, era económica para el paciente, la familia, para el hospital, para el Estado, para todo. Entonces se usa mucho. Bueno, eso también fue un estudio experimental. ¿Se imaginan que había que hacerlo con las personas? Estaba la hipótesis, pero había que probarla. Lo mismo fue con ¿qué? ¿Con la vacuna de qué? ¿Del COVID? Claro, hubo que probar con personas, no había otra forma. Acuérdense cuando hicieron el estudio de Pfizer, se seleccionó un grupo de personas que fueron voluntarios y con ellos se probó. Iban habiéndolo. También era todo experimental. Ustedes pueden poner, si yo les pregunto, un estudio experimental, pueden poner el estudio de una vacuna. Por ejemplo, el estudio de Pfizer con la vacuna del COVID, la laparoscopía, el estudio, el advenimiento de una nueva droga, ya sea para la diabetes, para la hipertensión, para la obesidad. La liraglutida, que ahora se usa mucho para bajar de peso, pero que tiene sus cosas, chicas, ¿eh? Y aparte es carísima. Bueno, esa droga también hubo que introducirla y hacer una experimentación. Bueno, todo eso son estudios de experimentación. Y los estudios de experimentación, esperen que me la pasé al mail porque no está en Power, por eso requieren el respeto máximo del protocolo. Y hay que usar una metodología adecuada, no es cualquier cosa. Y pueden ser, hay ejemplos de los estudios de experimentación. Si nos vamos a todo esto que les dije, los estudios de experimentación se llaman, un ejemplo es ensayo clínico. El ensayo clínico, si yo les pregunto, bueno, a ver, nombrame un estudio experimental o un estudio de diseño experimental. Ustedes me dicen ensayo clínico, claro, porque todo lo que se hace, ya sea probar una droga, una vacuna, una nueva técnica, son ensayos clínicos. Es individual y son todos prospectivos, no vas para atrás. Eso vos empezás un ensayo y lo seguís en el tiempo. Es todo progresivo. Y aparte hay que respetar, hay una metodología que respetar, que son los criterios de inclusión y de exclusión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago un estudio experimental, uno dice, bueno, en la primera etapa van a entrar menores de 40 años, que no tengan tal problema, que no superen tal peso, un suponer. Todos esos son los criterios de inclusión. Los que están fuera, tienen 42, 50, 60, tienen alguna enfermedad, no sé, no entran, son criterios de exclusión, no entran. Y en los estudios experimentales, como ya bien dice la palabra, se experimenta con grupos, el grupo de control y el grupo experimental. Esos dos grupos. Se hace al azar, y ahora les digo qué quiere decir. Y se usa un efecto placebo y es un diseño ciego o doble ciego. Les explico todo esto. Decir muestreo al azar es lo mismo que decir aleatorio. Aleatorio quiere decir al azar, ¿no? Entonces, un muestreo al azar, por ejemplo, cuando se hizo la vacuna de Pfizer, seleccionaron una población, ¿no? Vamos a suponer, tomaron en la primera instancia pacientes jóvenes, menores de 40 años o 45, no me acuerdo bien, que no tuvieran ninguna enfermedad de base, que estuvieran en óptimas condiciones cuando entraban en el estudio. Se les hacía análisis, que no tuvieran la infección, no tuvieran nada, cuando entraban en el estudio. Esos eran los criterios de inclusión. Y después ese grupo se selecciona, un grupo experimental y un grupo control. ¿Saben cuál sería el grupo control y cuál sería el grupo experimental? El grupo experimental es el que se le suministra la medicación. Tal cual. Es el que se hace, con el que se hace el experimento. Se le da la medicación, la vacuna, la técnica nueva que quieren probar. Exacto, ese es el grupo experimental.
y el grupo placebo, en el caso de una vacuna o de una droga, en el otro caso sería el otro grupo, sería un grupo es con la nueva tecnología que quieren experimentar quirúrgica y el otro grupo la vieja. Pero en el caso de una medicación o de la vacuna esta de Pfizer, cuando se hizo el estudio se tomaba al azar. Por ejemplo, juntaron 100 personas, bueno, la mitad al azar era grupo control. Esos no recibían nada la vacuna. Esos recibían un placebo. ¿Qué es un placebo? Una sustancia similar a lo que se le está administrando, pero con el mismo color, parece lo mismo, pero no tiene nada que ver con la droga. Es inocua, es como dar agua. Entonces, y a los otros sí se les daba la vacuna. Y vieron la evolución a lo largo de 6 meses. ¿Y qué vieron? Que los que habían recibido la vacuna no se habían enfermado, si se habían contagiado del COVID había sido leve, no habían necesitado internación. Mientras que del otro grupo hubo un gran porcentaje que en esos 6 meses se enfermaron, se internaron. Entonces eso les permitió decir a los investigadores que realmente era efectiva la vacuna. Y se usa un diseño ciego en todo estudio experimental o un diseño doble ciego. ¿Qué quiere decir un diseño ciego? Que los que están interviniendo en el estudio, todos los que participamos, no sabemos si somos grupo control o grupo experimental. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí. Entonces no sabemos, ellos no saben. Entonces dice, bueno, a lo mejor me dieron la vacuna, a lo mejor soy control, y hacen la vida normal. Eso es diseño ciego. Pero lo saben los investigadores, saben quiénes reciben la vacuna, quiénes reciben el placebo. Pero cuando es doble ciego, ya son investigaciones más delicadas, y por ahí no lo saben ni los investigadores. Por ahí, ¿Son confidenciales, profe? ¿Algo así? claro, por ahí en el ámbito, o más delicadas, más graves, por ahí en el ámbito penal, si se está haciendo alguna investigación. Entonces no lo saben ni los investigadores, lo saben la cúpula más arriba. Generalmente en salud son estos, doble ciego, ¿no? En las vacunas, en la prueba de medicación. Y, a ver, si no me olvido nada. Yo creo, porque imagínense, cuando uno somete a alguien, por ejemplo, a un estudio que hicieron de presión arterial, ¿qué pasó con esa gente? Como no sabían quién recibía la droga y quién recibía el placebo, todos bajaron un poquito, todos, por efecto psicológico, o se cuidaron más, o hicieron alguna cosa más, todos se bajaron, pero los que habían recibido la droga bajaron mucho más su presión que los que no la habían recibido. Entonces eso te da la pauta que la investigación está basada en una hipótesis y tiene sus resultados. Y ahora vamos a ver los ejemplos de los estudios experimentales. Las etapas. Bueno, uno es el ensayo clínico. El ensayo clínico es el estudio experimental por excelencia. Todo esto que hicieron en cada paciente es individual. ¿Qué pasó? Lo que hicieron era un ensayo clínico. En el estudio de Pfizer, en el estudio de las vacunas. Son ensayos clínicos. Primer ejemplo de un estudio experimental. Y tienen la característica que son individual, paciente por paciente. Hay que llevar, cuando uno hace un estudio experimental, tiene varias etapas, no es fácil. Lleva su tiempo. Lo que pasa es que en la vacuna del COVID fue rápido porque se moría la gente y no se sabía qué hacer. Bueno, está la fase 0, esto tendrían que saberlo, de un estudio experimental. ¿Cuáles son las fases? Son 4. La fase 0 se le practica a los animales primero, ¿puede ser? Muy bien. Son 5 en realidad. Fase 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es la fase 0? Se practica, como dijo la compañera, a los animales. Miren, a ver. Diseño 2. ¿Y para qué? Para ver si tienen un efecto teratogénico que produzca cáncer. No, perdón, teratogénico que produzca malformaciones cardíacas, o mutagénico, carcinogenético, que produzca una mutación en
en las células que el día de mañana puedan progresar a algo maligno. Ahí con los animales, cobayos, han usado monos, desgraciadamente, cobayos, bueno, se usa, chicos, es la forma de hacer la experimentación humana, esto, se usan animales, ratones, cobayos, bueno, todos esos, en general. Y como, bueno, es así, no, les iba a decir algo de micro, pero digo, no estoy en micro, como lo que hizo Koch con los ratoncitos, los postulados de Koch. Entonces, bueno, ahí se dieron cuenta, en la etapa 0 dice, bueno, no, produce teratogénesis, malformaciones, chau, no sirve esta droga. No, esto no, vamos a ver por otra cosa. Pero si eso lo pasa, vamos a la etapa 1. La etapa 1, lo que tiene de característica es que son pocas personas, 30, 40, 50, sanas o pacientes especiales, que ahora les voy a decir. Las personas sanas serían que entran según los criterios de inclusión, entran en el estudio. Esas poquitas empieza la experimentación. Porque cuanto más sano, más se va a recuperar si pasa algo, ¿no es cierto? Ven la tolerancia de la medicación, algunos efectos adversos, cómo se absorbe la medicación, la farmacocinética sería, bueno. Y los pacientes especiales, ¿qué son estos casos de pacientes que por ahí están en un estado grave, terminal, pero no tienen otra posibilidad? Y se les dice, mire, estamos haciendo un experimento. Quizás tenga un buen resultado y se les alargue la vida, pero si no, el pronóstico es el que ya le dieron. Y bueno, la gente acepta, ¿no es cierto? Si uno tiene una esperanza. Bueno, entonces esos serían los pacientes especiales. Y ver si hay tolerancia, lo mismo. Una vez que se pasó por esto, se pasa a la fase 2 del estudio epidemiológico. La fase 2 se toman más pacientes, 80, 90, ya vamos avanzando. No pasa nada, se incluyen pacientes con algún problema de base, entonces ya se va ampliando el círculo. No mucho, pero se usa bastante más. Hasta llegar a la fase 3, si eso tienen tolerancia, ya se va viendo en los pacientes más mayores. Acuérdense cuando salió la Sputnik, que me acuerdo que este sinvergüenza, el ruso, dijo, sí, está la Sputnik, pero no para mayores de 60, porque todavía no habían incluido, estaban en la etapa 1, no habían incluido a los que tenían más de 60, que tenían alguna enfermedad de base. Bueno, después se incluyeron y se dio la Sputnik, que no sabemos qué nos dieron en ese momento. Después de la etapa 2 viene la 3, que entran hasta 5.000 personas, 6.000. Acá entró casi todo el mundo en la etapa 3. Esa es la realidad. En el COVID entró la mayoría, porque ya la lanzaron la vacuna en la etapa 3, cuando todavía hay que seguir experimentando con gran cantidad de gente. Pero la alargaron porque la emergencia era terrible. Y la etapa 4, que sería la que están ahora, es la etapa del patentamiento, que se adelantaron, y donde se ven bien, se afinan con respecto a los efectos adversos, se ve cuánto duran los anticuerpos, se regulan las dosis. Fíjense, el HPV, al principio se daban 3, después se dieron 2, y ahora se da una sola. Entonces, todo eso es en la etapa 4. La tos me mata. Me molesta más la tos que la fractura, les digo la verdad. Bueno, entonces estamos en la etapa 4. Bueno, esos son los pasos del estudio epidemiológico. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, ninguna. No, profe. Entienden todo esto, ¿no? Sí. Bueno, después hay otros estudios. Hablamos de ensayos clínicos, los individuales. Después están los ensayos clínicos cuasi experimentales, pero también son experimentales. ¿Saben por qué? Anoten. Ensayo clínico, ensayo cuasi experimental, metaanálisis, revisión sistemática. Esos son los ejemplos de los estudios experimentales. ¿Metaanálisis, profe, y la otra? Revisión sistemática. Ok.
¿Qué pasa? El estudio cuasi experimental se hace también, se interviene con algunas pautas, con alguna o medicación o pautas de dieta, de actividad física, pero se hace en poblaciones. Es comunitario. Se puede hacer en un colegio, en una guardería, en un barrio. Por ejemplo, se impone una dieta especial, ¿no?, a ese grupo de personas. Entonces es un ensayo comunitario. También es experimental porque estamos innovando, dando una dieta diferente. Y por ahí se impone hacer tantas veces por semana, y se siguen a esos pacientes, por supuesto, tanta actividad física. Entonces se toma un grupo, se hace con un grupo y con el otro grupo no. Y se observa que el grupo que se hizo bajó el colesterol, mejoró su vitalidad, todo. Entonces esos son cuasi experimentales. ¿Por qué cuasi? Porque son comunitarios, no individuales. ¿Estamos? Sí. Eso sería otro ejemplo. Y otro ejemplo serían los metaanálisis. Los metaanálisis son muy importantes porque son una síntesis de todos los ensayos clínicos que se hicieron sobre una temática, por ejemplo, sobre la vacunación de COVID. Se reunieron todos los ensayos clínicos en todo el mundo y de ahí sacan las conclusiones. ¿Cuáles son? Fíjense que había como 10 vacunas, CanSino, Sputnik, esa la China, la otra, AstraZeneca. Y bueno, ¿y ahora cuáles quedaron? Quedaron la Pfizer y la Moderna, que son las de ARN mensajero. Entonces, bueno, se hacen estudios y se investiga todos los ensayos clínicos y se sacan las conclusiones, cuáles dan mejor resultado. Entonces, los metaanálisis, si yo, por ejemplo, estamos en un servicio y hay que intervenir a alguien con un problema determinado, se buscan los metaanálisis, por ahí el equipo responsable, ante un caso, no una apendicitis, que ya se sabe cómo se actúa, pero por ahí algunas técnicas nuevas cardiológicas, bueno, se va a los metaanálisis. Y en los metaanálisis uno dice, bueno, a ver, de todo lo que hicieron en el mundo parece que esto es lo mejor. Y se toma la decisión en base a todos esos ensayos clínicos que ya se hicieron en algún momento. Y después está la revisión sistemática, que ahí se pasan resultados y uno puede buscar en lugares de búsqueda muy serios, como es Library, que es la biblioteca más grande de Estados Unidos, PubMed, Cochrane, son muy serias donde uno puede hacer una revisión sistemática de todo lo ocurrido, de la evolución de un montón de pacientes. Eso también se toma como experimentales porque son cosas que se hicieron en forma experimental. Pero acuérdense, ensayo clínico, cuasi experimental y metaanálisis son esos 3 principales de los estudios experimentales que se tienen que acordar. Y nada más. Sobre diseño, nada más. Si no tienen ninguna pregunta, algunos se fueron, qué lástima. Si no tienen alguna pregunta, vamos a ir al repaso. ¿Sí? Sí, profe. Repaso para la semana que viene. Vamos a hacer, si son grupitos de 4, ponemos un mail, entran de a cada 15 minutos, o pueden entrar, pero primero les tomo a 4, después otros 4, después otros 4. Entonces podemos organizar la primera media hora, la otra media hora, y hacemos 2 meet, una cosa así. Sería 2 o 3 meets, no sé. Primero, sobre la primera parte, lo que vimos de los logros de la epidemiología, lo que vimos de la declaración de Astana, ¿no? Y los objetivos del milenio. Si se lograron, si no se lograron. Ver lo que es salud, qué es la epidemiología, quién fue John Snow, y Dolly Hill. Eso sería la primer bolilla, sería. La definición de salud, acuérdense de Ferrara. Entonces, pero bueno, aunque traigan alguna definición de salud, está bien. Después tenemos lo de tasas. Tasas no van a ser fórmulas, pero por lo menos saber qué va arriba, qué va abajo. ¿Qué va arriba en las tasas
de mortalidad infantil o de materna? ¿Eh? Los muertos, Iván. Sí. Las madres fallecidas, las maternas. Los fallecidos, madres. Ahora vamos a ver. Van los fallecidos arriba y abajo los recién nacidos vivos. Los recién nacidos. Claro. Unos por 1000, ¿no? Mortalidad infantil, el factor de ampliación es por 1000 y en la mortalidad materna es por 10.000. Esto tienen que saber la definición. ¿Qué es mortalidad materna? Son todos los niñitos menores de 1 año que fallecen antes de cumplir el año, por supuesto, sobre los recién nacidos vivos por 1000. Acuérdense que la neonatal eran los menores de 30 días y la posneonatal entre 30 días y el año. Y la mortalidad preescolar era entre 1 y 4 años. Que la principal causa de mortalidad infantil es, en primer lugar, la prematurez, porque los chicos, las madres no se controlan, tienen problemas y nacen prematuros. Prematurez. La segunda causa de mortalidad infantil puede ser malformaciones congénitas. Cuanto más mejoran las técnicas, más desarrollado un país, menos mortalidad infantil puede haber. Y la tercera causa eran las sepsis, infecciones. ¿Dónde les parece que va a ser más importante la tercera causa, si se trata de infecciones? ¿En qué países? ¿En los subdesarrollados o en los desarrollados? En los subdesarrollados. Perfecto. Entonces, primera causa ya la notaron, prematurez, segunda malformaciones, tercera infecciones. Cuando nosotros no teníamos campañas de IRAB, infecciones respiratorias agudas bajas en los chicos se morían, literal, porque no estaban las postas como ahora, que los enfermeros les dan el tratamiento apenas lleguen, los observan, los dejan unas horas. Antes decía, ay, mamá no tiene nada, un catarrito, se iban a la casa y por ahí no iban al otro día, o en la misma hacían como una muerte súbita, ese catarro, empezaban a estar peor, sobre todo los más chiquititos, y muchos fallecían. Después se hizo el programa de IRAB y ahí fallecieron, pero antes eran muy importantes en nuestro país las causas infecciosas. Ahora, por suerte, tenemos la vacuna del sincitial respiratorio, se lo da a la embarazada y disminuyen las bronquiolitis en los chicos. Muy bien, eso es sobre mortalidad infantil, la definición y las causas. Mortalidad materna. ¿Cuál sería la definición? Arriba van las fallecidas y abajo recién nacidos vivos por 10.000. ¿Estamos? ¿Pueden anotar todos? Porque veo que hablan 2 o 3 nada más. Sí, profe. Sí, pero están en el PDF, en el campus también. Sí. Entonces, ¿pero qué es mortalidad materna? Son las mujeres que fallecen durante el embarazo, parto, puerperio, hasta 6 semanas después del embarazo, hasta 42 días después del embarazo. No, perdón, del embarazo no, del parto. Claro, son hasta 6 semanas después del parto. Todo eso incluye mortalidad materna. ¿Por qué? En relación a las causas. Durante el embarazo, ¿de qué se pueden morir las mujeres? Una causa muy importante que por eso tenemos la ley ahora. Antes era ¿Aborto? Los abortos. aborto inseguro, séptico, ¿no? Aborto. Sí. Segundo lugar pueden ser hemorragias. Hemorragias. Claro. La preeclampsia. Preeclampsia. Esa es... Atonias uterinas. ¿Cómo? Las atonias uterinas. Sí, Las la hemorragias. atonia uterina, sobre todo durante el parto, puede tener Infecciones también, infecciones. infecciones propias del parto, ¿no? Claro. No que venga de antes, porque acuérdense que las causas de mortalidad, bueno, y también una diabetes descompensada, un coma diabético. Vieron que a veces las mujeres empiezan con hipertensión o con diabetes durante el embarazo, termina el embarazo y se acabó. Esos también pueden ser causa de mortalidad si no son bien tratadas. Hay una señora que está viniendo que me da una mano ahora,
que me decía que ella tenía una hija de 15 años que se quedó a vivir con la abuela en Santiago del Estero, era chiquita, hace como 15 años, y se murió de eclampsia. No se controlaba, era Santiago, no tenían esto del incorporado, no tienen lo del embarazo controlado, y bueno, hizo una hipertensión descontrolable y falleció. O sea que eso es importante. Y después puede ser atonía uterina, un parto en avalancha, una colestasis, también puede ser muerte durante el parto, una mala praxis, un fórceps inadecuado y una hemorragia extrema. Y posparto, ¿qué les parecen? Sobre todo poscesárea, infecciones, posoperatorias. A veces se olvidan algo adentro, o se hace una infección, no se da el antibiótico correctamente, no respetan las normas de asepsia. Bueno, todas esas son causas de mortalidad materna. Y la definición. Y después vamos a dejar lo de epidemiología, lo de infecto contagiosa, ya me miré todos los estudios, ahora les voy a decir qué les quiero recalcar de eso, todo lo que ustedes mandaron, ya los miré todos, A1 y B1, y les voy a recalcar dos cosas para que se les quede grabada. Que mucho yo pienso que está en la bibliografía y lo pusieron. Digo, qué raro que aparezca así. Pero eso lo vamos a obviar. Y después de tasas específicas de mortalidad, de lo primero, bueno, ya vienen los estudios epidemiológicos y ya está. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? En mi caso no. Bueno, yo les voy a decir ahora del trabajo. La mayoría lo hizo bien, buscaron, cumplieron, pero hay dos cosas. No se olviden que el sarampión, muchos pusieron gotitas respiratorias, pero lo más importante del sarampión es que la transmisión es aérea. Por supuesto las gotitas respiratorias, pero sin gotitas también. Queda en el aire el virus por horas, entonces es aérea. Y el reservorio del dengue, todas las que le pedí son el humano, pero el del dengue son los mosquitos, los reservorios. Y muchos pusieron humanos, yo no sé si lo sacaron de la bibliografía, evidentemente. ¿No es cierto? Profe, yo había puesto los dos, el mosquito y el humano, porque me dio a pensar, pero bueno, ya está, ya lo hice. Hola. Hola, profe. ¿Me ven? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Salió un anuncio nomás, profe, que dice que la llamada finaliza en 15 minutos. Ah, bueno, y yo no los puedo encontrar ahora. Espera, a ver. ¿Cómo hago para encontrarlos? A ver. Ay. Esperen un poquito. Ah, ese anuncio. Ah, bueno. Bueno, si ustedes me ven. Bueno, a ver. Sí, la vemos. ¿Qué más de esto entonces? Profe, ¿el trabajo lleva una nota conceptual o Sí, intermediaria? conceptual que les va a venir bien para el parcial. Los que lo presentaron, porque a ver, yo tengo todos los que lo presentaron y también los que están de oyentes, les voy a pasar la nota. Si no me ponen reemplazo, seguimos todo igual. Ahora, si la cosa se complica y me ponen reemplazo, yo ya no les puedo asegurar que el de reemplazo siga con mi misma. Espero estar en noviembre, entonces ahí lo puedo solucionar yo. Mientras yo esté en el examen final y ustedes hagan todo, se anotan como libres los de oyentes y después puedo respetarles las notas. Yo creo que para el final, si Dios quiere, voy a estar. Y antes también. Así que bueno, vamos a manejarnos así. Bueno, a ver, ¿quiénes faltan? Acá hay. Drexler presentó. No la tengo a Drexler. ¿No está? No, profe, parece que no está en el Meet. Bueno. Después, González Vanessa presentó. Sí, profe. Ah, bueno, está bien. Entonces me faltó el tuyo. Presentó. Ahora después lo voy a buscar, porque a veces están tan mezclados ahí en el aula. Ibáñez Dayana presentó.
Sí, profe. Bien. Y después presentaron todos. Bueno, esas dos se ve que en la página se me habrán pasado rápido. Está bien, después los evalúo. Bueno, Profe, ¿la prueba va a ser presencial? y sí, chicas, va a ser virtual, así, por Meet. Ah, bueno. Les pregunto y vemos. ¿Qué Sí, más? porque el grupo mío se deshizo y quedé yo sola, me parece, el 8. ¿Se fueron? Y sí, se fueron para otro grupo. Ah, pero no se fueron de la cursada. No, están en la cursada, sí. Ah, bueno, está bien, no importa. Bueno, pero yo te junto con otras 3, no te preocupes, no es que van a dar en grupo. Es para hacerlo más rápido, le hago una pregunta a uno, otra a otro, 2, 3 preguntas para ver si estudiaron. Si Bueno. sepan algún tema que les guste más, como para decir algo por las dudas, y ya está. Bueno, profe, entonces no hay problema. No, Profe, lo de las enfermedades infecciosas no va a entrar en el no parcial. lo voy a entrar porque ya ustedes trabajaron con eso. Así que los libero de ese tema. Porque ya se los di para que investiguen y el otro día repasamos, entonces más o menos ya quedó eso. Yo ya les dije, sarampión aérea, lo que vi en todos los trabajos, que algunos ponen gotitas, qué sé yo, y lo del reservorio no es el humano. Yo no sé, la mayoría pusieron, se ve que están en las bibliografías, pero es el mosquito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, lo de endemia, epidemia y pandemia, ¿puede entrar al...? ¿O eso es No, porque es dentro de infecciosas. ok. Así que no. Sí. Igual van a volver a ver infecciosos, los que ya hicieron micro, más o menos ya lo vieron, así que. Sí. Le quiero preguntar más o menos, ¿va a empezar el MITS a la 1 del mediodía? Sí, el martes que viene no tengo médico ni nada, 1:30 por ahí, 1:15. Bueno, no, porque en mi caso, por ejemplo, yo salgo a la 1 de filosofía. No, Estaría 1:30. bueno. ¿Y a qué hora llegas a tu casa? Sí, estoy cerquita, en 15 minutos estoy, pero por las dudas le aviso. Sí, pero podés estar en el segundo grupo. Ok, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿usted nos va a hacer preguntas o nosotros nos podemos explayar? No, yo les voy a hacer preguntas de esto que hoy les hablé, de todo lo que repasamos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la epidemiología? ¿Cuáles son los logros de la epidemiología? Los objetivos del milenio, alguno de Astana. Va a ser una cosa hablada, coloquial, pero estudien, lean. ¿Sí? Después, si yo los veo medio flojos, les digo, bueno, a ver, ¿qué tema te gusta más? Háblame, pero vamos a tratar de que sean preguntas y que las puedan sortear y hacemos más rápido. Perfecto, profe, gracias. ¿Algo más? De los temas que vimos hoy, ¿no? ¿Solamente, profe? Solamente. Entonces. Sí. La semana que viene tendríamos que ver niveles de prevención. Vamos a ver si nos da el tiempo, si no la otra, veremos 2 clases juntas, igual las van a leer y van a hacer el cuestionario, así que bueno, no se hagan problema. Ahora lo que quiero es tener la nota del parcial para ustedes. Además, si ya con una nota del parcial, la otra, pase lo que pase, algo ya tenemos. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Profe puso nota del trabajo práctico en el campus? Puse bien y muy bien, porque no me dejaban en el campo porque querían que ponga nota numérica. Los que es bien es un 7, y los que es muy bien puede ser un 8. Yo me voy a dar cuenta yo voy a estar mirando cuando ustedes den el parcial y voy a ver más o menos. ¿Las notas las tiene usted esas? Sí, las tengo todas yo acá en la planilla. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, profe. No les gusta la virtual, ¿no? Porque es mejor presencial, pero ¿qué vamos a Sí, hacer? profe. Toda la vida. Sí, pero bueno, el destino. No, pero usted explica fantástico, profe, así que 10 puntos. Bueno, sí, yo voy a darles siempre lo más importante para que no se pierdan y tampoco que se enrosquen. Y menos en este momento que es tan difícil para todos. Sí, gracias, profe, que se mejore. Bueno, nos vemos, yo les voy a mandar el link antes, el lunes seguramente, y nos vemos el martes.
¿Sí? Bueno, profe. Profe, para saber bien cómo va. No se acobarden para el examen, porque es coloquial, ustedes estudian. ¿Qué? Gracias, profe, chao. ¿Cómo hacemos con los grupos, profe? Para De pronto. Los nombres, si ustedes ya tienen el grupo, entran los de grupos que quieren entrar, o yo les voy nombrando y entran 4. Puede ser por orden de lista también, por ejemplo. Los 4 primeros pueden entrar a la 1:30. 2 menos cuarto se pueden conectar en el Meet, o 2 menos los 4 que siguen. Vamos a tratar de que sea rápido, chicas, que yo me dé cuenta que ustedes leyeron, que saben, y seguimos adelante. Eso es a 4, 8, más o menos en 2 horas tendríamos que hacerlo. Y si no, 3. Voy a hacer por lo menos 3 links. O 3, Bueno, ayer me enseñaron para usar el mismo link. Vamos a ver si puedo. Bueno, quedamos así. Bueno, profe, cuídense. Chao. Gracias.